Buenas noches a todos. Es un gusto presentar a el ingeniero Freddy Cáceres Llavar, ingeniero civil por la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Presidió la Cámara Peruana de Construcción Capeco Filial Cusco y la Asociación Regional Capeco Cusco. Es árbitro inscrito en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en la actualidad es empresario constructor de obras privadas en la actividad inmobiliaria y directivo de la Asociación Regional Capeco Cusco. También está con nosotros el doctor Armando Gallegos Monteagudo, salesiano, economista por la Universidad del Pacífico de Lima, doctor en administración por la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos, máster en negocios y administración por la Universidad Metodista del Sur, Dallas, Texas, Estados Unidos, socio fundador y presidente del directorio de Gerens, y en la actualidad es rector de la Escuela de Posgrado de Gerens. Con ellos vamos a tratar un tema sumamente importante, que es el de la reactivación económica. ¿Cuál de los sectores, minería o construcción, son los que nos van a permitir salir de este gran problema económico que nos ha traído la pandemia? Le vamos a dar la palabra, en primer lugar, a el ingeniero Freddy Cáceres. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Armando. Y gracias por la oportunidad de que la Cámara Peruana de la Construcción de Cusco pueda dar su punto de vista de todo este tema. Bueno, me parece que la pregunta del conversatorio no sería minería o construcción. Considero que no es la más adecuada, debido a que las dos actividades son diferentes y no son excluyentes. Es más, la actividad minera requiere de la actividad de la construcción para su desarrollo. El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, pues sus actividades involucran a otras industrias relacionadas. Es así que muchas veces se asocia el crecimiento del sector como el desarrollo de la economía de un país. El sector construcción participa aproximadamente con el 5.6 del índice de la producción nacional, siendo el quinto sector que contribuye más con la economía. A nivel nacional, en el año 2019, la región Cusco ocupaba el quinto lugar del PBI de la construcción, luego de Lima, Arequipa, Ica y Piura. Entonces, eso sería un poco la introducción de lo que muy bien, consideramos Armando, por favor. Sí, buenas noches, Pati, buenas noches, Freddy. Es un gran placer estar reunido esta noche para este conversatorio tan interesante. Coincido con Freddy en que en realidad hay sinergias entre la minería y la construcción. Ahora, creo que ayuda mucho ver los órdenes de magnitud. Si vemos el PBI regional, o sea, la producción en el Cusco, minería e hidrocarburos, es decir, minería y gas, que son parte del sector energía y minas, son dos palancas potentísimas para la actividad económica en la región Cusco, tanto para el corto como para el largo plazo. Con datos del INEI del 2020, podemos ver que en el PBI regional, o sea, el valor agregado bruto en la región Cusco, minería y gas hacen el 45% del PBI regional. Es decir, nuestra región es una región minero-gasífera, por encima de todo. El siguiente sector que le sigue es comercio y construcción. Dicho sea de paso, coinciden. 7% cada uno, el PBI regional. Freddy nos ha dado el dato del PBI nacional. En nuestra región, el PBI de la construcción es 7%. Curiosamente, el sector alojamiento y restaurantes, que en realidad el sector turismo, es 4%. Con esto quiero darles una, digamos, descripción del tamaño relativo de los sectores. El sector minería y gas es 10 veces más generador de producción que el petróleo y más o menos 6 veces más que el sector construcción. Por supuesto que se suman y que tienen sinergias, pero creo que es importante tener esta conexión. Otro dato interesante,
hay una gran conexión entre el sector minero gasífero y el sector construcción. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, un gran demandante de servicios de construcción es el sector minero. Cuando se inicia la construcción de un proyecto minero, tomemos el caso de Quellaveco en este momento, se contratan muchísimas empresas de construcción. En Quellaveco, en la parte pico de la construcción del proyecto, trabajaban 12.000 personas y docenas de empresas de construcción. Muchas de ellas nacionales, pocas regionales. Ese es el detalle, pocas regionales. Y ese sería el reto. La región Cusco debería preparar empresas en construcción y en otros servicios para trabajar de la mano con el sector minería y gas. Es un gran sector. Otro dato importante es cuáles son las principales empresas. Este es un sector que, a diferencia de otros, son pocas empresas las que mueven la aguja. Muy pocas empresas hacen esta producción tan grande. Este 45% de la producción regional depende en gran medida de 2 empresas en el sector gas y de 3 empresas en el sector minero. En el sector gas tenemos a Plus Petrol, que está en el lote 56 y en el lote 58, en la provincia de la Convención, y Repsol, que está en el lote 57, también en la Convención. Estas 2 empresas producen el 95% del gas a nivel nacional. Vean ustedes el peso que tiene el gas como PBI regional. Y hay 3 empresas mineras de mediana y gran envergadura que producen una cantidad significativa de recursos en el sector minero, que son Antapacay y Hadbay. Antapacay, con el problema que acaba de ser resuelto, felizmente, y en oro hay una empresa, Anari. Además hay un grupo de 2.200 empresas, de acuerdo a Reinfo, de pequeña escala, en el año 2019. Entonces, ese es el panorama. Estamos hablando de un sector de pocas empresas, pero de gran tamaño. Es un sector que genera gran producción, pero emplea también directamente poca mano de obra, directamente. O sea, como factor generador de empleo, no es un gran demandante de empleo directo, pero sí de empleo indirecto, porque por cada puesto directo que hay en minería, se estima que se generan entre 5 y 7 puestos en empresas proveedoras del sector. Entonces, con esto creo que quisiera darles una visión panorámica del peso relativo que tienen la minería y el gas en la región Cusco y su vinculación con el sector construcción, que es el que nos ocupa en este momento, ¿no? Bien, entiendo que ambos están de acuerdo en que ambas se complementan y que no son excluyentes. Podríamos estar de acuerdo en eso. Sin embargo, ambos sectores que tienen grandes posibilidades, ya sean atraer inversiones o dar empleo, también tienen tremendos hándicaps, como la informalidad en ambos sectores, la inclinación a desatar conflictos sociales, acabamos de resolver uno, y a socavar la salud ecológica en el caso de la minería, o la corrupción y el clientelismo en el caso de la construcción. Hemos vivido épocas terribles de corrupción en todo el campo de la construcción. ¿Cómo vamos a resolver estos problemas para que realmente toda esa bonanza que ustedes han mencionado, fruto de estos sectores productivos, lleguen realmente a la región Cusco y a la región surandina, que es una de las más deprimidas en este momento en el país? Armando, comenzarías tú. Allá. Bueno, son los 2 temas que has mencionado, ¿no? El tema ambiental y el tema de los conflictos. En el tema ambiental, las empresas mineras que hemos mencionado tienen estándares ahí. Y Hadley tienen estándares internacionales de cumplimiento de los estándares ambientales. Inclusive están por encima de los estándares mínimos admisibles en el Perú.
tienen tecnología avanzada, cumplen y exceden el comportamiento, el respeto ambiental, es parte de su cultura. Invierten mucho en tecnología, gestión de agua, en tecnología de manejo de relaves. Entonces, el problema ambiental en la minería moderna está totalmente bajo control, totalmente bajo control. Sin embargo, la minería tiene una reputación heredada, y este es un gran problema. Es que teniendo estos recursos, teniendo la tecnología y las posibilidades de usarlos con un gran respeto ambiental, se ha ubicado de alguna manera en la opinión pública como contaminadora. ¿Y de dónde viene esta historia? No es gratuita. Durante muchos años lo ha sido. La vieja minería, la antigua minería, ha sido contaminadora. Porque los estándares también en esa época así lo permitían. Entonces, hay pasivos mineros, hay zonas donde ha habido mucho perjuicio al medio ambiente, pero hoy en día, la minería moderna, la que se hace vamos a decir, en Cerro Verde, la que se está trabajando en Las Bambas, la que se está trabajando en Antamina, la que se está trabajando en la minería moderna, es altamente respetuosa del medio ambiente. Ese es un mito, por ejemplo, un paradigma que mucha gente no lo conoce y otras personas no quieren conocer. Eso por el lado de la, digamos, del medio ambiente. El otro tema con el cual se asocia la minería es con la conflictividad. Y efectivamente, si uno mira las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, la gran mayoría de los conflictos, no recuerdo el porcentaje, está asociado a los conflictos en el sector minero. Pero yo los invitaría a mirar las causas de esos conflictos. Yo diría que hay 3 causas principales. Primera causa, bueno, impactos causados por las minas que no han sido adecuadamente atendidos. Esos impactos deben ser resueltos, deben ser atendidos por las entidades reguladoras y lo hacen. Hacen multas, hacen inspecciones, hacen su trabajo. Y está bien que así sea porque queremos que las empresas cumplan con lo que tienen que hacer. Otros conflictos, la gran mayoría, son porque las comunidades no sienten los beneficios de la minería. Muchas veces no por falta de dinero, sino porque el Estado no tiene la capacidad para usar bien esos dineros para cerrar las brechas de educación, salud, conectividad e infraestructura. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de Cusco, por ejemplo, quiero darles, bueno, después de ese detalle. Entonces, están los recursos y no le llegan a la gente. ¿Por qué? Porque el Estado no es un buen ejecutor, no ha logrado ser un buen ejecutor. Entonces, tenemos la paradoja de que alrededor de las minas sigue persistiendo altos niveles de desnutrición, altos niveles de analfabetismo, poca calidad de salud, bajos niveles de educación. ¿Por qué? No porque la minería sea mala, sino porque el Estado no tiene la capacidad de ejecutar proyectos de servicios públicos en esa zona. Esa es la segunda razón y muy fuerte. Y la tercera razón por la que surgen los conflictos es por razones ideológicas y políticas. Hay algunos grupos de personas que por razones, digamos, políticas logran y no creen en la minería, bajo ningún punto de vista, no creen en la minería. No puedes obligarlos a cambiar de opinión. Sin embargo, estas pocas personas, porque son poquísimas, tienen una gran efectividad en llegar a los medios y en generar desinformación y en generar conflictos. Entonces, las 3 causas de conflictos, 2 no son directamente manejables desde el sector minero, sino tienen que ser abordadas desde otro plano. Un segmento. ¿Qué plano sería, Armando? Plano político y plano comunicacional. Hay que informar mejor a la población. Plano institucional, hay que tener intervenciones del Estado más organizadas, más potentes. Es un problema muy serio. Entonces, y hay un segmento de la minería que es la minería de pequeña escala, que también yo la dividiría en 2 grupos. Un grupo de minería de pequeña escala
muy loable, da mucho empleo, genera producción, en condiciones razonablemente ambientalmente razonables y socialmente también. Pero hay otro grupo que realmente es minería ilegal, que hace explotación de trabajo de menores, atenta contra la salud de la gente, contamina el medio ambiente. Esto lo vemos, por ejemplo, en zonas como Madre de Dios, ¿no? Un poquito con eso quisiera responder a los dos temas que tocas, conflictividad y el tema de estándares ambientales. Bien, Freddy, por favor. Correcto. En lo que respecta a la actividad de la construcción en la región, yo podría dividir en dos partes. Una es el sector público y otra es el sector privado. En el sector público, nosotros tenemos obras por contrata que se realizan con empresas regionales, nacionales y transnacionales. Entonces, ese sería un punto, y el otro sería las obras por contrata de las empresas locales y las obras por administración directa. Esos tres rubros son en el sector público. Y en el sector privado sería pues la actividad inmobiliaria, la informalidad en la que se desarrolla este sector y la pequeña empresa constructora de la región. En lo que respecta al sector público y las obras por contrata, nosotros tenemos que afirmar categóricamente que en la región Cusco no existe gran empresa ni mediana empresa. No existe. El gobierno regional, los gobiernos locales, provinciales, los municipios manejan importantes recursos que son los principales generadores de obras de infraestructura. Entonces, hasta el año 2016 nosotros teníamos la presencia de empresas constructoras de las más importantes del país, como son Grani Montero, que trabajaba la ampliación de la hidroeléctrica de Machu Picchu. También hicieron obras civiles en el proyecto minero Las Bambas. Teníamos, por ejemplo, COSAPI, que estaba haciendo la planta de tratamiento de las aguas servidas de la ciudad de Cusco, la carretera asfaltada Cusco-Quillabamba. Y también por esas temporadas estaban pues, las empresas transnacionales, como son Odebrecht, que hizo la vía de evitamiento para la ciudad de Cusco con todos los problemas que conocemos de corrupción, el gasoducto subperuano, que también se ha quedado paralizado, y con unas inversiones muy importantes que se hizo en materiales y todo que está abandonado, ¿no? Y la empresa OAS, también brasileña, que estaba ejecutando el Hospital Antonio Lorena, que no tiene cuándo concluir. Han pasado ya muchas gestiones de gobiernos regionales y parece que ahora sí, con un convenio con Francia, se va a poder ejecutar esta obra. Entonces, en lo que se refiere a los gobiernos locales, al gobierno regional del Cusco, los proyectos en su mayoría son ejecutados por profesionales que son trabajadores de las mismas entidades, así como la ejecución de las obras. Entonces, esto significa de que se ejecuta por administración directa. No dan la participación a las empresas locales, ¿no? Pero esta modalidad tiene el problema de que los presupuestos al final de la obra pueden duplicarse o triplicarse y los plazos se vuelven indeterminados porque casi nunca se cumplen. En los pocos casos que el gobierno regional o los municipios licitan, son una considerable cantidad de empresas constructoras pequeñas locales que compiten para ganar la buena pro. Pero muchas veces también, para colmo de males, la mayoría de estas obras ya están direccionadas, porque los municipios, ya sea provinciales o distritales, ya tienen un ganador y piden requisitos como para orientar la buena pro. Y normalmente son de gente allegada o de gente que trabaja en contubernio con los alcaldes, ¿no? En muchos casos. Entonces, en resumen, la corrupción aqueja a las obras públicas que se llevan a cabo por las entidades del Estado en la región Cusco. Y cuando no se licita,
todo se hace por administración directa. Es decir, los municipios preparan su expediente técnico con personal que no tiene mucha calificación y ejecutan las obras en esas condiciones. Entonces, el gasto no es eficiente y hay problemas de corrupción, ¿no? Los plazos no se cumplen y también los presupuestos. Ahora, en el sector privado, también no había mucho trabajo en este sector hasta el año 2003. El año 2003, gracias al programa Mi Vivienda, es que se empiezan a ejecutar algunos proyectos de conjuntos habitacionales o edificios multifamiliares en la ciudad de Cusco. Entonces, este era un nicho que estaba pues totalmente desatendido porque había un déficit muy grande de viviendas. Entonces, se empezaron a hacer muchas construcciones de edificios multifamiliares, pero solo se ha atendido al sector B y C alto de la población. Es decir, se han vendido unidades de vivienda que cuestan de entre 80,000 hasta 150,000 dólares, de acuerdo a la ubicación del edificio, en qué distrito o en qué parte de un distrito, entonces los precios variaban, ¿no? Pero lo grave de esto es de que nosotros como Capeco hemos mandado a hacer el primer estudio inmobiliario para la ciudad de Cusco. Y este estudio arrojó un déficit de 23,500 unidades de vivienda que se necesitaban para el 2013. A la fecha, ya casi han pasado como 7 años, esto por el crecimiento de la población, esta cifra seguramente se ha implementado y nosotros estamos tratando de hacer un segundo estudio inmobiliario que esté más o menos por esta época y nos dé datos más certeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este déficit de 23,500 unidades de vivienda tienen que ser con un costo que no sea mayor a 40,000 dólares para que tenga acceso a los estratos o los sectores socioeconómicos C y D de la población. Estamos hablando de profesores, policías, empleados públicos, que es pues el sector que ha sido desatendido en todos estos años. El gobierno central tiene recursos para estos programas, pero lamentablemente en Cusco no tenemos terrenos donde se puedan ejecutar estos proyectos y el costo del terreno en Cusco ha subido escandalosamente. Si el año 2003 un terreno costaba, por ejemplo, en la urbanización magisterial, costaba 200 dólares el metro cuadrado, al año 2017 su precio se ha elevado a 3,000 dólares. O sea, pues 1,500%, ¿no? del costo. Entonces, esto también imposibilita que se puedan ejecutar más proyectos y el nicho de las personas de los sectores socioeconómicos B y C ya casi está agotado. Ahora, en lo que es contaminación, nosotros podemos decir que sí, lamentablemente en Cusco no hay una política para el tratamiento de los residuos sólidos que genera la construcción. Por ejemplo, uno quiere desarrollar un proyecto inmobiliario y lo primero que hace es comprar un terreno y a veces este terreno tiene una construcción de 2 pisos. Se demuele y simplemente no se sabe a dónde lo llevan porque se contratan los servicios de un contratista y estamos contaminando, ¿no? Porque no hay una política regional ni municipal para, digamos, transportar esos residuos sólidos a un determinado lugar. O también darle un tratamiento, porque, por ejemplo, el concreto se puede volver a usar. Se puede chancar y se puede conseguir nuevamente agregados, pero eso no se hace, ¿no? Normalmente va y se bota. Ya hemos llenado casi todos los sitios de Cusco con el producto de los desmontes, que son de las demoliciones, pero también lo que produce la misma construcción, porque siempre hay residuos, hay bolsas, hay recipientes, hay materiales que son residuos o saldos que también hay que eliminarlos. Entonces es un problema grave también que nosotros somos conscientes, pero que debemos de buscar una solución conjuntamente con los gobiernos regionales, ¿no? Con los municipios principalmente. Entonces, ese es más o menos el tema de lo que sería la situación de la construcción en Cusco.
Antes de pasar a la tercera pregunta, a mí me gustaría repreguntar sobre esta pregunta que es un poco amplia a ambos. Eh, por ejemplo, en el sector de la minería eh, tenemos noticias permanentes de contaminación de ríos o disputas por agua, por recursos hídricos, que han sido las más fuertes en el surandino, sobre todo, ¿no? Por otro lado, tenemos también el problema de la propiedad del suelo, que está en manos de las comunidades campesinas y que hasta ahora no hay una negociación adecuada, si se quiere, con las comunidades para entender que lo que está en el subsuelo tiene que generar para todo el país, pero también para ellos. Eso, ese punto de comprensión de lo que significa lo que es tuyo, hasta ahora me parece que no le he escuchado. Si hay un líder minero, no lo conozco que haya enfocado el tema desde el punto de vista político-social de lo que significa la propiedad de esos recursos comunales, ¿no? Porque dicen que son del Estado, pero ellos se sienten dueños de su territorio y su territorio está pues abajo, ¿no? La Pachamama es también el Ucupacha, así son nuestras comunidades. Por el otro lado, Freddy, en la construcción, noto, por ejemplo, una incapacidad de hacer sinergias entre los propios constructores, entre las propias pequeñas empresas, para poder hacer alianzas con empresas más grandes y hacer pues mejores intentos para participar en obras mayores del sector público y competir. Esto te arrastra año tras año. Creo que desde que tengo uso de razón, las empresas constructoras cusqueñas se quejan de este problema. ¿No se han planteado ustedes esta forma de asociación para lograr mejores proyectos de construcción? Y por otro lado, ¿no han presentado ustedes mismos proyectos para poder, como CAPECO, resolver el problema de la contaminación producto de la construcción? ¿Hay proyectos concretos al respecto? Comenzaríamos con Armando. A ver, los temas que has mencionado, ¿no? Empezaría con el tema de la propiedad del suelo y del subsuelo. En otros países, si tú eres propietario del suelo, también eres dueño del subsuelo. Estados Unidos, por ejemplo. Si encuentras oro en tu terreno o petróleo en tu terreno, ya te hiciste rico. En cambio, en el Perú, la Constitución indica que uno es propietario del suelo, pero el Estado es propietario del subsuelo y de todos los recursos que contenga. Entonces, una empresa minera, cuando explora y encuentra lógicamente interesantes, lo que tiene que hacer es obtener una concesión. O sea, la propiedad sigue siendo del Estado, sigue siendo de la nación, pero obtiene una concesión para traer los recursos y ponerlos en valor. Entonces, así están las cosas. En algunas comunidades, las comunidades originarias, existe la ley de consulta previa. Es decir, la comunidad tiene que expresar su opinión respecto a la posibilidad de extraer o no extraer los recursos. Es una ley que existe hace pocos años y que aún no ha terminado de ser ejecutada. Yo creo que debería concluirse ese proceso, hacer un inventario de todas las comunidades originarias y darles el peso que merecen y el empoderamiento que corresponde. Ahora, eso no significa de ninguna manera que los beneficiarios
de la riqueza que se genera en un territorio no deban ser, en primer lugar, los pobladores de ese territorio y de esa región. Ahí viene la paradoja. Pinar, 70% de la producción regional de Pinar es minera. Con ese 70%, el municipio provincial, los municipios distritales y el gobierno nacional tienen recursos para poder hacer obras, beneficiar a esa región. El canon está pensado de manera tal que los recursos van distrito, donde está ubicada la mina, a la provincia y a la región. También van a la universidad. Y más van a la provincia donde está ubicada, el lugar donde está ubicada la mina. El problema es que esos recursos no se utilizan o se utilizan mal, se utilizan con corrupción. Tengo un dato muy ilustrativo sobre este tema en la región Cusco. Datos que acaban de salir en la plataforma de información del Ministerio de Energía y Minas, cubren desde el año 2012 hasta julio del 2020. Información más actualizada no vamos a encontrar. ¿Qué se ha hecho con el canon? El sobrecanon y las regalías. 11.328 millones de soles han ido a la región Cusco. Con esos 11.000 millones de soles se han financiado 5.931 proyectos. Quiero decir que hay una gran conexión entre minería y gas y construcción. Gran conexión, gran potencial de conexión. Y deberíamos pensar en cómo mejorar la calidad de esa conexión y de esa interrelación. Entonces, vean ustedes, si los recursos están allí, los gobiernos locales los tienen, los provinciales y los regionales los tienen. Además, el gobierno nacional hace obras de envergadura nacional con esos mismos recursos. Entonces, vuelvo al tema anterior, es un tema de gestión pública de esos recursos. No se hace adecuadamente. Entonces, dada la envergadura que tiene este sector en la región, los líderes regionales deberían prestar mucho más atención a la estructura económica que tiene nuestra región y instalar, por ejemplo, un instituto de gas y minería en el Cusco, que esté pensando en el largo plazo, esté desarrollando estrategias regionales para que más beneficio de esos recursos quede en la región. Deberíamos estar trabajando activamente, por ejemplo, en estrategias para que se desarrollen empresas de construcción, de servicios, de asesoría, de consultoría, que estén pensando en prestar servicios a la minería y también otros servicios a los recursos, a los proyectos, a estos 5.900 proyectos que se han generado en la región Cusco con los recursos del canon. Y acá estoy hablando solamente del canon y sobre canon. Imagínense qué otros proyectos más pueden haber. Y estos son solo proyectos del sector público, sin hablar de los del sector privado, que también son importantes. En el Cusco, cuando se construye una empresa minera, por ejemplo, en la región Cusco, en las regiones cercanas como Apurímac, tiene una inmensa oportunidad de crecimiento en el sector minero, porque tiene mucho más recursos mineros que Cusco, inclusive. Entonces ahí hay trabajo para generar una región integrada entre Apurímac y Cusco, si es que nos organizamos adecuadamente, si pensamos en el largo plazo, si empezamos a formar a la gente, si empezamos a construir, a formar las empresas y a fortalecer las empresas regionales que puedan beneficiarse de esos proyectos. Porque cuando empieza el proyecto, ya el tren está en marcha y podemos perder el tren. Es lo que pasa, lo que ha pasado en varios proyectos mineros. Llegan a la región, necesitan construir algo. Idealmente quisieran contratar gente de la zona y empresas de la zona. No hay. Entonces vienen empresas de otras regiones, que son las que finalmente hacen las obras. En otras regiones, por ejemplo en Moquegua, ha ocurrido parcialmente esto, pero ya se están preparando para la siguiente experiencia. Se ha aprendido, hay un aprendizaje regional.
como se ha dado en Australia, se ha dado en Canadá, se ha dado en varias regiones mineras, en Sudáfrica, donde las empresas ya varios años antes empiezan a prepararse con recursos, con especialidades que van a requerir las empresas. Hay portafolios, hay estudios anticipados de necesidades de servicios y de empleos y de obras, con las cuales la región se puede preparar. Eso no se da en el Cusco. Hay facultades, por ejemplo, de minería o de geología o de metalurgia, pero totalmente desconectados de los proyectos. Es así digamos, en el Cusco pocas veces se piensa en el largo plazo de estos sectores y cómo se podría beneficiar a la región de manera más sostenible de estos recursos, ¿no? Estos proyectos que les digo, estos 5.000 proyectos, están en transporte 19%, en saneamiento 15%, en proyectos en educación 11%. Como ven, muchos de estos son proyectos de construcción. También hay proyectos en cultura y deporte, 8%. Entonces, con eso lo que quisiera comentar es que la propiedad del subsuelo es del Estado y el Estado es responsable de dar cuenta de esos recursos para beneficio de la región inmediata a la mina, de la provincia, de la región y del país en su conjunto. Lamentablemente, muchos de los proyectos que estamos acá señalando, como Freddy ha indicado, pues han terminado en corrupción. Lorena, la vía de evitamiento, empresas con el nivel de corrupción de Odebrecht, OAS y otras más, ¿no? Entonces, entramos ya a un tema estructural más complejo, que es el nivel de institucionalidad y la corrupción como uno de los principales problemas que tiene nuestro país, ¿no? Freddy. Eso es lo que podría comentar, Pati, hasta el momento. Gracias, Armando. Freddy, al respecto. Bueno, yo considero que una región es fuerte cuando su empresariado local también es fuerte. Pero, lamentablemente, desde hace mucho tiempo, los gobiernos regionales, en este caso el gobierno regional en Cusco y los gobiernos municipales, se han convertido en una suerte de empresas constructoras, porque ellos mismos diseñan, mal diseñan, porque toman profesionales que no tienen mucha experiencia, porque un profesional, un consultor, da su trabajo por medio de una contrata. Entonces, los municipios lo que hacen es tomar personal que no tiene mucha experiencia y les hacen hacer los proyectos. Y esos proyectos son los que ejecutan los municipios, ¿no? Entonces, no hay trabajo para las empresas constructoras pequeñas de Cusco. Y en los casos que hay, como les había indicado, son a veces direccionados, ¿no? Ya se sabe ya quién va a ganar determinada licitación. Entonces, prácticamente del sector público no esperamos demasiado en Cusco. Entonces, no tenemos una fuente de trabajo y que las empresas constructoras locales estén ejecutando permanentemente obras y estén creciendo también su capacidad de contratación. Ahora, en el otro sector, en el sector privado, tenemos dos problemas. El Cusco es un valle y su crecimiento solamente es de este a oeste, porque hacia el norte y hacia el sur no se puede crecer. Entonces, igual, todos los suelos tienen dueño en Cusco. No es como en la costa que hay todavía terrenos del Estado, donde el Estado agarra un terreno que es de su propiedad y dice, ya aquí se van a hacer 1.500 unidades de vivienda. En Cusco no se puede hacer eso, porque uno va a cualquier sitio, a la punta de un cerro y hay un propietario. Hay un propietario que es una comunidad. Y en los otros casos son propietarios pues, privados, ¿no? Entonces, eso ha determinado la escasez de suelos para hacer construcción, ha determinado que el precio pues, se dispare en un lapso de 15 años en un 1.500%. Si algo costaba $200, después resultó costando 2.500 o 3.000 el metro cuadrado. Entonces, no hay suelos para hacer edificaciones
de vivienda social, que es lo que requiere, las 23.500 unidades, que a la fecha deben ser más de 30.000 unidades de vivienda. Entonces no tenemos eso. Ahora, el otro tema es cómo satisface su necesidad las personas que requieren una vivienda. Simplemente van, invaden los cerros o compran a los propietarios de los cerros y ejecutan sus viviendas por su cuenta. Ellos hacen viviendas de adobe o hacen viviendas con concreto, y una vez que han hecho las viviendas, van en grupo al municipio a pedirles que les hagan sus escaleras, sus pistas, sus veredas, su sistema de agua, desagüe, electrificación. Entonces los municipios, por cuestiones electorales, les ofrecen y les cumplen muchas veces, ¿no? Entonces simplemente estamos haciendo al revés las cosas. Primero se hace la habilitación urbana, se pone el agua, el desagüe, la luz, y después se hacen las viviendas. Acá no. Aquí se hacen las viviendas y después se le pone el agua, la luz, y de acuerdo a la presión y a las cuestiones electoreras, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos en el Cusco, y el gobierno regional nunca ha tomado la sartén por el mango y ha dicho, ahora vamos a solucionar este problema y vamos a identificar dónde se puede hacer esto, porque terrenos del Estado casi no existen, ¿no? Hay esto del aeropuerto, que tal vez en el futuro se pueda hacer algunos conjuntos habitacionales, pero también, como todos son especialistas aquí, todos opinan que no, ahí no se debe hacer ni una vivienda, que se debe hacer unos jardines, unos paseos, etc. Eso tiene que ser producto de una planificación y en la que participen todos los sectores involucrados, no solamente la idea de algunas personas que dicen, no, ahí no vamos a hacer ninguna vivienda, porque es un terreno muy importante cuando se haga el aeropuerto, que también ahora está paralizado, ¿no? En este momento este aeropuerto sigue funcionando y no sabemos por cuántos años más va a ocurrir esto. Y en lo que es el tema de la contaminación, nosotros somos conscientes que contaminamos, pero tenemos que tener una política pues regional y ver dónde se deben de depositar todos estos desechos de la construcción, o si es que se puede también reciclar. Simplemente ahora lo que se está haciendo, se está botando donde se puede, ¿no? Hay terrenos que están por debajo del nivel de una pista, entonces el mismo propietario dice, tráigame desmonte, y la gente, las unidades que brindan el servicio de transporte de desmonte, simplemente botan donde se les ocurre o donde pueden, ¿no? Y es una vergüenza porque cuando uno llega al Cusco, ya sea de Arequipa o llega de Lima por la parte de Poroy, inmensas cantidades de basura acumuladas en la pista. Eso es una cosa, pero imperdonable, que tienen que poner coto el gobierno regional y los gobiernos locales. No puede ser de que la gente vote donde quiera, haga lo que quiera, y realmente da vergüenza los ingresos de la ciudad de Cusco por ambos lados, ya sea por el este o por el oeste. Eso sería lo que puedo acotar. Entiendo por lo que ambos han explicado, el problema es gestión, liderazgo y decisiones políticas, básicamente. Eh, Lamentablemente no hemos tenido suerte con los gobiernos que nos han tocado, eh, y creo que es un problema que va más allá del empresariado, o si el empresariado está dispuesto también a intervenir de una manera más proactiva en la formación. Armando lo mencionaba, un instituto que estudie, que dé lineamientos para el uso del buen recurso y del producto de ese recurso. Y por otro lado, en el caso de la construcción, tenemos una universidad que ha dado muy buenos ingenieros en el Cusco, que dio una gran muestra de trabajo después del terremoto del 50. Eh, ¿Qué está pasando con esa universidad? ¿Qué está pasando con el Colegio de Ingenieros de Cusco? ¿Qué capacidad tienen de intervenir en las decisiones políticas de la ciudad?
o en las decisiones que corresponden al uso de los recursos que vienen del canon para hacer obras, por ejemplo, de viviendas sociales, incluso con compra de terrenos, porque hay un déficit en viviendas sociales, obviamente. ¿Qué han pensado con respecto al rol que debe tener los sectores dentro de las decisiones políticas y del liderazgo que deben tener para un mejor uso de los recursos? Armando. Sí, un tema muy, muy importante, creo yo, ¿no? Es un problema de gestión, de liderazgo, de decisiones, pero también de construir una visión compartida de largo plazo. En otras regiones mineras se ha construido una visión minera de largo plazo, y en algunas regiones que son como el caso de Cusco, mineras y de hidrocarburos, una visión conjunta minero gasífera, que nos dé una mirada de largo plazo, una visión de cómo debería contribuir a la región Cusco este tema. Digamos, este gran recurso, 45% del producto regional. De hecho, sea de paso, el Cusco tiene está en el tercer puesto en generación de PBI a nivel nacional. Primero está Lima, segundo Arequipa y el tercero es Cusco. ¿Gracias a qué? Gracias a la minería y el gas. Retiramos el gas y la minería de la producción de Cusco y se va al puesto 17. Entonces, estamos en el tercer puesto, pero no capitalizamos como región esa. Ya existe una visión nacional de la minería al 2030 que nos podría servir como marco, pero necesitamos, pienso yo, generar una visión de la minería y el gas en la región Cusco de largo plazo. Estudiar cuál va a ser su desarrollo futuro, qué otros proyectos de crecimiento hay, que se haga la línea de base de desarrollo minero de aquí en adelante, y hacer justamente una preparación de la región para ensamblarse con esos proyectos, como se hacen en varias regiones mineras del Canadá, por ejemplo. 10 años antes de que se empiece a desarrollar un territorio minero, en las regiones de esa zona se empiezan a adecuar programas de capacitación técnica, profesiones. ¿Qué profesiones se van a usar? Se empiezan a formar empresas de servicios y de producción que van a necesitar esas empresas mineras. Entonces, cuando empieza el desarrollo de estas obras, la región está preparada para participar en la construcción de esos proyectos y en el beneficio de esos desarrollos, ¿no? Entonces, este es un proceso multiactor que tiene que ser participativo a nivel regional. Y creo que la idea es de formar un instituto de gas y petróleo que congregue a la universidad, a las empresas, a líderes con visión de largo plazo y que sea el gran impulsador del bienestar y crecimiento económico de Cusco. Y además integre los beneficios que estos sectores generan de manera indirecta, el empleo indirecto, ir planificándolo para que ese empleo sea en gran medida respondido por la gente de la región. Comparativamente no se le presta la atención que merece la región a estos dos sectores. Hemos visto, les he dado datos de que el peso económico de estos dos sectores es 10 veces más que el rubro de turismo. Sin desmerecer en absoluto el turismo, que es un gran generador de empleo, un gran generador de identidad cultural, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de la economía. La economía tiene que retroalimentar al bienestar y al beneficio de todos los pobladores de un territorio, ¿no? Entonces, creo que esa es una tarea por hacerse, generar consensos regionales, miradas de largo plazo. Se vienen proyectos importantes. Tenemos dos ¿Y en proyectos ese instituto, importantes. Armando, tendrían parte las comunidades campesinas? Por supuesto, deberían tener beneficios en educación, en conectividad. Es pasmoso, estuve viendo los niveles de digamos, desconexión a Internet
en niveles de acceso a telefonía celular, etcétera, etcétera, el Cusco está en una situación muy baja en estos temas de informática. Y eso afecta tremendamente a las poblaciones campesinas, a las poblaciones rurales, que mediante ese canal podrían conectarse. ¿De dónde salen esos recursos? Es responsabilidad del Estado. Los recursos están allí. No hay visión. Los recursos se usan mal o se usan corruptamente. Existe suficientes recursos económicos para dotar de Internet, para dotar de telefonía, dotar de vialidad, por supuesto, dotar de educación de calidad y salud de calidad en la región Cusco. Cuando uno mira los índices de competitividad regional, el Cusco está en el puesto 11, nivel global, pero en una serie de cosas vinculadas, en una serie de variables vinculadas a las poblaciones rurales, está en los puestos 18, 20, y en algunos puestos está aún más abajo en lo que es competitividad regional. En PDI está en el puesto 3. En densidad de transporte aéreo. Y amén de la selva, ¿no? De la zona selvática cusqueña. Exactamente, exactamente. Estamos en un nivel muy bajo, por ejemplo, de alfabetismo. En anemia estamos muy mal. En analfabetismo estamos en el puesto 20. En el tema de colegios sin acceso a Internet, estamos muy abajo. Acceso a Internet fijo, puesto 18. Todo esto se podría atender si nos organizamos para usar bien los recursos que ya tiene la región. O sea, 11.000 millones de soles en los últimos 8 si años. las autoridades del gobierno regional, los gobiernos locales, sean distritales o provinciales, usaran el canon adecuadamente. A eso te refieres. Exactamente, pero ya no nos quedemos solo con las autoridades, ya es la ciudadanía la que tiene que imponerse. Tenemos que organizarnos como ciudadanos, como gremios profesionales, la gente de la universidad, los estudiantes. No vamos a esperar pues que las autoridades hagan todo, no tienen la capacidad, lamentablemente. Freddy. Bien, ya creo que estamos entrando a las partes donde nosotros podemos recomendar algunas cosas desde nuestra visión, ¿no? Como constructores. Yo creo que el gran problema está en que la actividad de la consultoría tiene que ser reivindicada a nivel nacional. Es decir, cualquier proyecto, por muy pequeño que sea o uno grande, tiene que ser diseñado, proyectado por consultores que tengan la experiencia para cada caso, porque cada obra civil tiene una especialidad. Por ejemplo, hacer un hospital no es lo mismo que hacer una carretera, no es lo mismo que hacer una edificación, etcétera, ¿no? Entonces, mientras que no se reivindique esta actividad, vamos a tener todos estos problemas. Por ejemplo, cuando se dio en contrata la vía de evitamiento, se le dio a Odebrecht para que haga el proyecto y haga la ejecución. Entonces, como era una obra con corrupción, ellos hacían su proyecto y el presupuesto variaba cada mes, porque sacaban más adicionales y andaban cambiando las partidas, etc. Entonces, simplemente para lucrar. Pero si esta obra, un consultor nacional o internacional ejecutaba todo el estudio y hacía un presupuesto, hubiéramos tenido más o menos una idea de cuánto era el costo. Y sobre ese presupuesto y ese costo que lo hace un consultor calificado, no debía de variar 10% arriba o 10% abajo el costo real de la obra. Pero cuando le dan a una empresa para que haga el proyecto y ejecute, ocurre pues lo que ha ocurrido, de que la obra se llegó a duplicar o triplicar al final. Es lo mismo que ocurre con las obras que ejecutan los municipios o el gobierno regional. Diseñan un colegio y tiene un presupuesto inicial, muchas veces el proyecto está mal hecho, el presupuesto también, y al final llega a costar 3 veces su valor. Y el plazo, pues ni se diga, porque se ejecuta sin ninguna penalidad. En cambio, si lo ejecuta una empresa privada, tiene un tiempo para ejecutar, y si se demora, tiene multas.
Y Perdona que también, te corte un sí, minuto, Freddy, sí, simplemente para hacer un clic entre lo que dice Armando y lo que tú estás explicando. O sea, la plata que sale de los recursos mineros, de los canos mineros, se lo ha llevado Odebrecht o esas empresas corruptas sin que nadie diga nada, limpiamente, vía construcciones. A eso te estás refiriendo. por supuesto. Entonces, de lo que se trata es cómo podemos combatir esa corrupción que se da cuando uno es juez y parte y ejecuta el proyecto y también ejecuta la obra. El mismo ejemplo que hemos dado para la vía de evitamiento que lo ha hecho Odebrecht es el mismo ejemplo para un municipio pequeño que hace, por ejemplo, una escuela o un colegio. Ocurre lo mismo. Entonces, si nosotros por obligación tendríamos que contratar los servicios de consultores calificados y registrados a nivel nacional, entonces no vamos a tener problemas de que una obra se triplique y tampoco vamos a tener problemas que se ejecute si es un año, se ejecute en 2 años, porque sabemos que tiene un presupuesto y un cronograma. Yo creo que por ahí parte el problema a nivel nacional y por eso las empresas corruptas quieren pues hacer esta modalidad de que ellos hacen el proyecto y hacen también la obra al mismo tiempo, ¿no? Existe Entonces, Capeco para qué rol juega en este estado de cosas. lamentablemente, Capeco también ha tenido algunos problemas. Muchos de sus miembros a nivel nacional han sido participantes del Club de la Construcción. Y también ha habido corrupción, porque era lo mismo. Se licitaban carreteras y había un grupo donde se designaban prácticamente, oye, te toca a ti o le toca al otro, y hacían sus amarres y ya se sabía quiénes eran los ganadores. Y eso pues es de conocimiento de todos, el Club de la Construcción. Entonces, yo considero nuevamente de que si se ejecuta bien un proyecto, porque hay consultores que hacen también proyectos de carreteras, y bajo responsabilidad. No puede ser de que haga yo un proyecto de las carreteras, el movimiento de tierras, el asfaltado, si es que es asfaltado, etcétera, y que cueste 1.000 y que al final, cuando se ejecute, cueste 2.000. Quiere decir que he hecho mal el proyecto. Entonces, ese es el punto donde nosotros pensamos que debe de estudiarse y debe de ser puesto a consideración a nivel nacional. De repente, una ley en el Congreso para que se pueda normar esas cosas, ¿no? Y lo otro es también que se debe dar facilidades a las pequeñas empresas. Por ejemplo, nosotros tenemos de que una pequeña empresa constructora tiene que pagar los mismos jornales que Graña y Montero. Eso no es correcto, porque Graña y Montero gana una obra a nivel nacional con los jornales que se aprueban y se firman en Lima, con el Sindicato de Construcción Civil. Pero esos jornales, las pequeñas empresas también están obligados a pagar esos jornales y llevamos contabilidades y pagamos los impuestos igual que las grandes empresas. Entonces, había un decreto legislativo, el 727, que era Ley de Fomento a la Inversión Privada en la Construcción. Este decreto, que ha sido dado hace muchísimos años, nos permitía a las pequeñas empresas negociar los salarios de construcción civil hasta las 50 UITs. Estamos hablando de 192.500, algo de 200.000. Para la época que se dio este decreto legislativo, pues funcionaba un tanto, ¿no? Pero después las cosas han cambiado, porque hay la ley 28015, que es ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, que considera pequeña empresa a aquella empresa que tiene de 1 hasta 100 trabajadores y sus ventas anuales son 1.700 UITs. Entonces, nosotros como pequeñas empresas quisiéramos acogernos a esto, pero no, a las empresas constructoras nos tratan como si fuéramos la empresa constructora, la gran empresa o la mediana empresa constructora, ¿no? Entonces, si a nosotros nos indican que hasta 1.700 UITs podemos negociar nuestros salarios de construcción, eso también nos ayudaría a poder crecer y a poder formalizarnos, ¿no? Ahora, el salario de construcción lo negocian en Lima
Capeco Lima, con el Sindicato de Construcción Civil, con el Ministerio de Trabajo, pero nosotros no participamos, simplemente nos comunican y es un salario altísimo. Por eso es de que los trabajadores de construcción civil ya no estaban considerados como pobres, ya pertenecían a un sector de la clase media, al sector C de la clase media, porque tenían muy buenos ingresos hasta antes de todos esos problemas que han ocurrido, ¿no? Igualmente, en lo que se refiere a Censico, Censico se creó para capacitar a los trabajadores de construcción civil. Y todas las empresas constructoras pagan un monto todos los meses cuando ejecutan obras del Estado, por ejemplo, ¿no? Pero yo tengo como como ingeniero más de 30 años. En los 30 años que he trabajado como constructor, jamás me han capacitado un solo trabajador de construcción civil. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, todos aportamos para que se cree este Servicio Nacional de Capacitación en la industria de la construcción. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Censico se ha vuelto un instituto superior tecnológico que da carreras de mando medio. Y nosotros no hemos recibido la capacitación a nuestros trabajadores nunca. Entonces, estamos pidiendo también que eso se pueda derogar, porque no tiene sentido de que estemos aportando para un instituto que hace carreras de mando medio, que tiene sus ingresos, pero sin embargo nosotros seguimos aportando mensualmente para este rubro como un impuesto, ¿no? Sí, ese sería mi alcance de lo que es el sector. Entiendo que el sector de la construcción en Cusco está en una situación crítica en este momento, pues los protocolos aún no se han eh, puesto de manera espírica, para decirlo en palabras de a centavo, y que son muy pocas las construcciones que están trabajando en este momento, ¿es así? Bueno, particularmente, por ejemplo, yo tengo una pequeña empresa y estoy por iniciar una obra y he sacado todos mis permisos, he hecho mis protocolos, los he hecho aprobar por el Ministerio de Salud y yo podría empezar si quiero mañana, pero ya también las condiciones son de que el mercado se ha recesado tanto, no hay compradores y los que nos habían comprado habían hecho precompras, habían dado unos adelantos para un proyecto futuro, han venido, nos han dicho, oye, nos hemos quedado sin trabajo, entonces, por favor, a ver si nos devuelves la inicial que te hemos dado, ¿no? Entonces, en esas condiciones nosotros no podemos empezar una obra, porque nos vamos a quedar desfinanciados y vamos a deber y nos dan el Reactiva 1 nos dieron un monto muy pequeño y después con el Reactiva 2 nos iban a dar el triple de nuestras ventas, del promedio de las ventas anuales del año 2019. Pero lamentablemente los más beneficiados han sido las grandes empresas, todo el mundo ha recibido su Reactiva, inclusive empresas que no requerían, pero a las pequeñas empresas no las han tenido. Yo creo que el sector que más mal la está pasando en estos momentos en Cusco es el sector turismo, que conlleva también a lo que son pues, los hospedajes y los restaurantes, porque ahorita no hay turistas. Uno va a la Plaza de Armas y realmente es increíble. Parece la Plaza de Armas de no sé qué ciudad de Perú, pero no se ven turistas por todo el problema de la pandemia, ¿no? Entonces, la construcción yo creo que requiere de ciertos incentivos, por ejemplo, que nos dejen contratar hasta por 1.700 unidades impositivas nuestros contratos y nosotros fijar el salario real de la ciudad y con eso podemos crear más empleo, nos deben de dar facilidades para ejecutar también nuestros proyectos. Los municipios tienen que flexibilizar un poco porque se da una norma nacional para facilitar la promoción de viviendas y los municipios lo único que hacen es entorpecer y con una burocracia terrible y para hacer una licencia de construcción nos demoramos un año a veces o más para obtener simplemente el permiso para empezar a construir. Sí, eso sería. Bien, yo creo que ¿cuánto tiempo tendremos para que la vacuna llegue y comience a caminar el país al ritmo que debería trabajar? ¿Un año?
año y medio quizás, es el tiempo que podemos tener para impulsar todas estas cosas. Antes de pasar a la última pregunta, Armando, Freddy, ¿ustedes creen que, por ejemplo, en el caso del instituto, que pueda proveer ideas y encaminar una hoja de ruta que estaba tan de moda hace unos años atrás, o en la construcción o en la minería, ese instituto de la minería, pues se pueda hacer en este tiempo, en un año, año y medio, para poder hacer efectivo esos recursos del PBI para que pasen a la construcción, para que pasen a la educación, para que pasen al sector de telecomunicaciones? ¿Es posible? Y Freddy, ¿es posible que se consigan los decretos o leyes que tú requieres o que solicitas para que se agilice la construcción y se vea una mejor dinámica económica para este sector? Armando, por favor. Sí, yo pienso que pensar en el largo plazo es indispensable. Y una de las razones por las que estamos, digamos, refugiados en varios frentes es porque no hacemos planeamiento, no trabajamos organizadamente. Entonces, yo creo que construir una visión de desarrollo de largo plazo para la región es algo urgente, algo importante. ¿Quién lo debería hacer? Los líderes de la región, los líderes de los colegios profesionales, de la universidad, los líderes de los grupos de sociedad civil, son los que tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Que se puede construir en un año? Sí, se puede construir en un año si algún grupo toma ese proyecto y lo trabaja con intensidad, lo trabaja ordenadamente. El tema de la pandemia no es un obstáculo. Ya hoy en día estamos trabajando una serie de proyectos, cada uno de ustedes, y me incluyo, a distancia. En GES, toda nuestra educación es a distancia, 100%. Toda nuestra consultoría en gestión es a distancia. La investigación que venimos haciendo se hace a distancia. Todo es trabajo y teletrabajo. Entonces, estas iniciativas de construcción y de ponernos de acuerdo en visiones, por supuesto que es posible, si es que tenemos a un equipo, una persona, un grupo de líderes que se anime a hacerlo y que invierta el tiempo en hacerlo. Y algo muy, muy importante. Otras regiones lo están haciendo. En Arequipa está emergiendo esta visión. La UNSA, por ejemplo, ha hecho alianzas estratégicas con la Colorado School of Mines, está poniendo un centro de investigación tecnológica, está centrándose también mucho en el recurso minero, porque en Arequipa la minería también es un sector importante. Moquegua está haciendo esto, está construyendo la visión de Moquegua al año 2030. Moquegua tiene, inclusive el PBI de Moquegua es 70% minero, más fuerte que el de Cusco. Están en construcción varias empresas, pero además se está diversificando. Están trabajando lo que es energía solar, están trabajando pesca, están trabajando la poca agricultura que hay, la están tecnificando y la están haciendo mucho más sofisticada. Eso no es gratuito. Surge de una mirada de largo plazo donde tienen que confluir las visiones de los empresarios, las visiones de los líderes universitarios. Esas miradas se necesitan, de todas maneras. Si no, vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo. Freddy. Sí, correcto. Me parece que el tema pasa por planificar, ¿no? Hace muchos años que no se planifica nada. Y también capacitar a los futuros gobernantes regionales o alcaldes. Yo creo que lo mínimo que tienen que tener es un curso donde se les indique cuáles son los derroteros que tienen que tomar cuando llegan al poder, porque cada vez que entra un gobernante regional, normalmente no sabe dónde está parado y tenemos todos estos problemas. Y ha habido gente que, como ustedes saben, ha estado también en la cárcel por haber cometido
irregularidades en sus gestiones, ¿no? Entonces no podemos dejar al azar que nuevamente cada 4 años venga un señor que no se da cuenta y cuando se da cuenta ya se le terminó su mandato, ¿no? Nosotros como CAPECO, esta ley de promoción de la formalización de la pequeña empresa, la enviamos al Congreso con un congresista por Cusco. Y lo planteó, indicó para que se pueda elevar, ¿no? A 1.700 unidades la capacidad que podría tener una pequeña empresa para negociar su salario. Fue todo un escándalo. CAPECO Lima levantó la voz, dijo, ¿por qué ustedes están haciendo las cosas? Y nosotros simplemente le contestamos de que nosotros éramos una asociación regional, que si bien éramos una institución a nivel nacional, pero que nosotros pues éramos independientes, ¿no? No les gustó mucho, pero lo hicimos. Y bueno, vamos a insistir en esas cosas y vamos a insistir en que se hagan bien porque no es posible de que un país que tiene tantos recursos tenga tantos problemas simplemente por la corrupción. Entonces ya un poco hay que decir basta a la corrupción y hay que planificar y hay que trabajar en ese sentido. De otra forma, no somos viables, no tenemos, yo creo, un futuro como región ni como país. Sería muy triste, pero ya un poco para terminar y para aterrizar en cosas bien concretas, eh, ¿cuál sería en el caso minero el proyecto más importante para la región que pudiera tener un PBI que redunde de manera fundamental? Y en el caso de la construcción, ¿cuál sería la obra que daría más trabajo y sería de más impacto para la región? Armando. En el caso minero hay dos proyectos de gran envergadura que están, ¿no? Uno de ellos es el proyecto Quechuas, un proyecto de más de $1.000 millones, pero está en la franja metalogenética que hasta Las Bambas, Santa Pacay. Y el otro proyecto también grande es Corocoboy, cerca de Espinar. Entonces, son dos proyectos de gran envergadura, nuevos, pero incluso más significativos que estos proyectos nuevos son los que ya están en producción. Aquí tenemos que manejar, digamos, la capacidad productiva que ya existe de los proyectos de producción y también de las empresas que producen gas, que están en operación y que tienen un horizonte de largo plazo. Camisea ha cambiado la matriz energética del país. Gracias a Camisea se tiene gas natural en las zonas de menores ingresos de Lima en este momento. Gracias a Camisea se ha reducido el costo de producción de la industria. Es paradójico que en la región Cusco lo único que llega es el cano y se usa mal y se usa con corrupción. Qué paradójico que en la región Cusco no se esté utilizando el gas para impulsar el cambio de la matriz energética en las ciudades o impulsando la industrialización que podría darse en algunas ramas industriales. Entonces, yo diría, los proyectos nuevos son importantes, pero el uso correcto de los recursos que actualmente se generan es aún más importante para la actividad, para la actividad económica, la reactivación económica y la sostenibilidad económica del bienestar del. De acuerdo. Freddy. Sí, yo considero que en Cusco hay mucho por hacer. Tenemos el tema del aeropuerto, que es una necesidad. El aeropuerto que tenemos en el momento prácticamente está dentro de la ciudad. Ya está rodeado de viviendas, porque el crecimiento, como les había indicado, es de este a oeste en Cusco, porque no hay otra forma. Hacia el norte y hacia el sur no puede crecer la ciudad. Tenemos que hacer más hospitales. El Hospital del Seguro tiene 35 años, más o menos se hizo el año 85. Y la población de ese entonces era mucho menor. Ahora la población pues se ha incrementado y el hospital no ha aumentado ni una cama.
entonces se necesita hacer un hospital similar, porque ya la población lo requiere, hacer hospitales en las principales provincias, pavimentar la ciudad está hecho un caos. Ha habido un programa de Mejora tu Barrio del gobierno central para que se puedan repavimentar todas las pistas que ya tienen pues más de 30, 40 años de uso, que se encuentran deterioradas. Y lamentablemente el gobierno municipal de Cusco, de la municipalidad provincial, ha usado, pero solamente un monto nada más para, por ejemplo, repavimentar la urbanización Magisterio, 2 calles de la urbanización Magisterio, primera etapa. Y han dejado de que se lleven a otros lugares esos fondos, cuando se pudo haber repavimentado más urbanizaciones antiguas que ya están con sus pistas colapsadas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer más colegios, están que se caen los colegios en provincias porque son construcciones de adobe que no garantizan absolutamente nada. Se tiene que también apoyar a la gente para que se haga una vivienda de concreto armado, porque el adobe no sirve para nada. Si hay un sismo, realmente va a ser bien grave en Cusco las consecuencias, porque, bueno, como cusqueños podemos hablar de las guatias. Van a ser unas guatias las viviendas que se hacen en la ciudad de Cusco, en las laderas y con adobe. Entonces, es gravísimo todo eso, pero no se toma en cuenta, ¿no? O sea, hay un montón de cosas por hacer, pero tenemos que luchar primero con la corrupción que hay a nivel nacional. Ya lo habíamos dicho antes, los últimos 4 presidentes con graves problemas de corrupción. Y si la cabeza está mal, lo demás también se supone que está mal porque el mal ejemplo cunde, ¿no? Entonces tenemos que luchar por eso y trabajemos por el Cusco, las personas que todavía nos hemos quedado, porque la mayoría de la clase media cusqueña se ha ido a Lima y de Lima es la salida hacia el exterior. Entonces ese es también un problema, una migración constante y más bien viene la gente del campo y son los que están ocupando todo el cinturón de la ciudad. Sí, hay mucho por hacer. Sí, coincido con Freddy que hay mucho por hacer. Armando también nos dice que no hay que perder tiempo, que sí se podría hacer. Creo que ha sido una conversación que nos deja mucha tarea, mucho en qué pensar y sobre todo esperanza, porque recursos hay. Lo que necesitamos es cambiar de mentalidad, hacer un poco más y poner de parte de nosotros para poder hacer alianzas, hacer sinergias y sacar adelante la región del Cusco porque realmente lo necesita con suma urgencia. Agradezco a los dos haber estado esta noche explicándonos todos los bemoles y bonanzas que tiene este momento Cusco en ambos sectores. Muy buenas noches, Armando. Muy buenas noches, Freddy. Muchas gracias una vez más por darnos su tiempo para conversar y para dirigirnos al Cusco en este tan complicado momento que está atravesando. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Pati. Buenas noches. No, qué ocurrencia. A ustedes las gracias. Buenas noches.